Cordial saludo. Para la actividad 3, retos y desafíos de la educación inclusiva, nuestro equipo se centró en hacer un análisis respecto a los retos y desafíos en torno a las políticas públicas y el marco normativo de educación inclusiva en el contexto internacional y nacional. La educación inclusiva es un tema fundamental para la política educativa nacional e internacional. Con el transcurrir de los años se ha ido transformando y ampliando su significado, el cual ha ido abarcando términos como la calidad, la equidad, el acceso, la diversidad y la participación, entre otros aspectos. El concepto de la educación inclusiva apareció en el contexto internacional en la Conferencia Mundial de Yonggi en 1990. Este ha evolucionado positivamente recorriendo caminos desde la integración relacionada con reformas para acomodar a alumnos considerados especiales en un sistema escolar tradicional. En la actualidad se enfoca en la reestructuración de las escuelas según las necesidades de todos y todas. En 1994, la Declaración de Salamanca señaló a las escuelas con orientación inclusiva como el medio más eficaz para combatir actitudes discriminatorias, para construir una sociedad inclusiva y para alcanzar la educación para todos. La Conferencia Internacional de Educación celebrada en Ginebra en noviembre de 2008 fue el escenario donde se enseñaron más de un centenar de informes sobre el tratamiento que se le estaba dando al tema de la inclusión educativa en las diferentes naciones, entre los cuales 12 pertenecían a países de América Latina, en donde la UNESCO sugirió a los países presentes abordar temas como el marco normativo y legal, las políticas nacionales, el enfoque de educación inclusiva, los grupos de atención prioritaria, estrategias de enseñanza y aprendizaje y el diseño curricular. En las políticas educativas de algunos países de América Latina se aprecia la gran diferencia de relaciones y conceptualizaciones existentes en los diferentes contextos propios de cada país, así como algunas coincidencias. Se puede decir que la educación inclusiva incluye a su vez diversas y complejas realidades a lo largo de toda la región latinoamericana. Los temas principales que representa el panorama de retos y desafíos para la educación inclusiva en los países latinoamericanos se relaciona con niveles educativos. Las políticas inclusivas abarcan los distintos niveles o etapas del sistema educativo. Así, unos países las conciben desde una mayor globalidad y extensión que otros. La alfabetización. La capacidad de emplear la lectoescritura y por tanto de acceder a la educación y la cultura es una de las grandes preocupaciones de América Latina. La formación docente. Una de las claves para lograr la inclusión educativa pasa por la formación de los recursos humanos necesarios, entre los cuales el profesorado y el magisterio juegan un papel determinante. Retención y prevención del abandono. Esta es otra estrategia clave en las políticas educativas inclusivas. Pasa por la disminución del abandono, deserción escolar y absentismo, persiguiendo un aumento en los porcentajes de retención escolar mediante distintas acciones. Educación especial y discapacidad. En la gran mayoría de los países de Latinoamérica todavía se asocia la educación inclusiva con la educación especial o la atención a alumnos con necesidades educativas especiales. La población rural e indígena. Si existe un colectivo especialmente vulnerable y hacia el cual los países de América Latina presentan una atención y sensibilidad, es el pueblo tanto rural como indígena. B. La mayoría de los países de Latinoamérica entienden que esta es una política necesaria y esencial para que la educación inclusiva sea una realidad, ayudando económicamente al estudio de los hijos de las familias más desfavorecidas. La utilización y acceso a las TIC. La eliminación de la brecha digital que origina exclusión y desconexión en una sociedad globalizada es otro de los objetivos de las políticas socioeducativas inclusivas. Conforme a estos temas, en Colombia
es importante destacar la evolución de las políticas en educación y entre algunas de las más importantes se encuentra la Ley General de Educación, la cual contempla el respeto por la diversidad cultural, la formación en el respeto de los derechos humanos, la paz, los principios democráticos de convivencia, el pluralismo, la justicia, la equidad y la tolerancia, todos estos indispensables para la educación inclusiva. La Ley 361 de 1997 plantea la obligatoriedad del Estado de garantizar desde la educación pública el acceso a la educación y capacitación en todos los niveles a las personas con discapacidad sin ninguna discriminación. La Ley 1145 de 2007 establece que el Sistema Nacional de Discapacidad, pretendiendo desde allí impulsar la formulación e implementación de políticas públicas en discapacidad. La Ley 1482 de 2011. Por medio de esta ley se busca sustentar y garantizar penalmente la protección de los derechos de las personas o los pueblos vulnerados por causas de racismo y discriminación. La Ley Estatutaria 1618 de 2013 garantiza y asegura el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad mediante medidas de inclusión, acción afirmativas y de ajustes razonables y condena la discriminación por razón de discapacidad. El decreto 1421 de agosto 29 de 2017. De acuerdo con la Constitución Política de la Ley de Infancia y Adolescencia, el artículo 7 de la Ley 1346 de 2009, todos los niños y niñas con discapacidad deben gozar plenamente de sus derechos e igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. No obstante, según el registro de localización de personas con discapacidad a febrero de 2018, hay identificadas 1.400.000 personas con discapacidad, de las cuales el 42% tienen como último nivel educativo aprobado la primaria, el 20% la educación secundaria y el 31% afirman no tener ningún nivel educativo. Con respecto a esto, regeneramos una serie de reflexiones desde las prácticas educativas. Como hemos podido apreciar, los distintos encuentros, experiencias y políticas socioeducativas son una buena muestra del cambio de enfoques y planteamientos de la educación inclusiva. La amplitud de significado y el salto cualitativo que ha dado son también ejemplos de su complejidad y su ambición, pues una educación de calidad equitativa y para todos no se consigue de la noche a la mañana. En muchos países de América Latina todavía no se ha asumido la complejidad que representa esta concepción pedagógica y social, y ya no se ciñe única y exclusivamente a la antigua educación especial. Desde las perspectivas del análisis realizado, no hay más que un horizonte muy bien construido a nivel teórico y reflexivo, pero desafortunadamente todavía existe una brecha entre las propuestas que se hacen y la realidad de los programas que se están implementando. Se trata de la eterna problemática de la discusión entre discursos teóricos y realidades prácticas, aunque con una diferencia: el acuerdo y la convicción de los diferentes países de que la educación inclusiva es la clave y una vía de desarrollo. Muchas gracias.